Como características del drywall tenemos como ventaja que permite preservar el piso y su acabado. Además, el tiempo de ejecución de un muro es 5 veces más rápido que uno de ladrillo. También es un tercio más económico en tiempo y limpieza que ejecutar una de ladrillo. Y también su función es de tanto cerramiento como para ocultar elementos a la vista. Y como desventaja tenemos que no tiene tanta resistencia a la inercia térmica del exterior e interior que un muro de ladrillo. El equipo de protección son el protector auditivo, los guantes, los lentes, las botas, el casco y la mascarilla y el uniforme respectivo. Como material tenemos los tornillos wafer de 7 por 11 milímetros para la estructura metálica y los tornillos de cabeza de trompeta de 6 por 25 milímetros para fijar la plancha con la estructura metálica, la cinta de papel para cubrir la unión entre dos paneles haciendo que no se perciba la junta, los parantes de 89 milímetros por 38 milímetros, las planchas de yeso para cerramientos exteriores, espesor 12 milímetros aproximadamente, el esquinero que evita que las esquinas se dañen, otorgándoles mayor resistencia, la masilla que sirve para cubrir la unión entre dos paneles haciendo que no se perciba la junta, los clavos de fijación de 3/4 de pulgada o 1 pulgada que anclan los rieles al suelo o los parantes al muro, el riel que es de 90 milímetros por 25 milímetros, la lana fibra de vidrio que genera aislamiento térmico o acústico. Para calcular la cantidad de drywalls tenemos que considerar las medidas de la placa, que son 2.44 por 1.22. Esto nos da un área de 2.97. Considerando la medida de los muros a construir, el primero tiene 1.5 y el segundo 1.3. Ambos deben ser multiplicados por su altura de 2.4, lo cual nos da 3.66 y 3.12 respectivamente. Para el último muro, que se encuentra en el extremo izquierdo, tiene un ancho de 0.40, entonces debemos multiplicarlo nuevamente por su altura y da 0.96 metros cuadrados. La suma de estas áreas nos da 7.74 metros cuadrados. Con esta área dividimos entre el área de la placa y nos da 2.6. Y como los muros necesitan drywalls en ambas caras, lo multiplicamos por 2, teniendo un resultado de 5.21. Al ser cantidades exactas lo debemos redondear a 6. Y como herramientas tenemos la wincha que toma medidas, el nivel de burbuja que define correctamente la posición de los parantes, la verticalidad, la lija, que es la lija de agua de 120, la tijera ojalada que corta los perfiles metálicos de drywall, la escofina usada para perfilar la madera, la sierra que sirve para habilitar los paneles de cartón de yeso, el lápiz para hacer marcas, el escuadra albañil para habilitar el material, la espátula de 12 pulgadas y de 6 pulgadas para aplicar la masilla, la pistola neumática que fija la estructura metálica al piso y a la pared, los fulminantes, la madera, el atornillador eléctrico que sirve para armar la estructura metálica, la cuchilla que sirve para habilitar los paneles de cartón de yeso. El proceso constructivo del sistema de paneles de drywall empieza con la habilitación de perfiles, midiendo y marcando, usando las herramientas de wincha, lápiz y escuadra de tope. Luego procedemos con el corte de perfiles, usando la tijera de hojalata para cortar los parantes y rieles de 9 centímetros a una longitud de 2,50 metros. Luego, para armar la estructura de tabiques, es importante mencionar que es requerido usar tapones para oídos. Primero, se fijan los rieles usando las herramientas de wincha, pistola neumática, fulminantes y clavos de 3/4. Se coloca la pistola de fijación y se realiza el disparo. Se fijan los clavos a 60 centímetros de lado a lado, así pudiendo presentar los parantes en forma vertical a 61 centímetros al eje dentro del riel. Con la ayuda de un lápiz, marcar dónde es que van colocados los parantes. Luego, se nivela verticalmente con un nivel magnético. Y por último, fijamos los parantes. Los parantes van fijados al riel a cada 61 centímetros al eje, usando un tornillo punta fina. Se atornilla a ambos lados con la atornilladora eléctrica y con una escuadra. Luego se cortan los contramarcos. Se coloca el refuerzo de madera para montar una pared de drywall. Se mide la distancia entre parantes con la wincha y se marca con un lápiz. Luego se corta una madera de 60.5 con un serrucho de hoja. Luego se hace una escuadra de tope, se le da la medida y se corta el contramarco con cuidado con el serrucho. Y por último, se fijan los contramarcos en los vanos de puertas o ventanas con un tornillo de 1 pulgada de punta fina con un atornillador eléctrico. Luego viene el paso de revestimiento y aislamiento termoacústico. Para este paso, lo primero que hacemos es cortar las planchas. Medimos la plancha con una wincha, la marcamos con un lápiz y con una regla. Luego cortamos con la cuchilla una sola vez. Luego volteamos la plancha y hace el corte por la parte de atrás. Se lija con una lija de agua de 120. Luego se colocan las planchas y se fija usando un tornillo de 1 pulgada de punta fina.
y una atornilladora eléctrica. Luego procedemos a cortar lana de fibra de vidrio. Para esto es importante usar mascarilla, guantes y polo manga larga. Debido a que la fibra es muy tóxica, para poder cortarla, usar una cuchilla. Luego, colocar la fibra de vidrio entre las aberturas de espacio entre parantes, sin dejar vacíos para evitar la filtración de ruidos. Primero se forra una cara de drywall y luego se coloca la fibra. Una vez realizado esto, cerrar la otra cara. Luego, para el acabado, primero se fijan los esquineros. Se trazan 2 puntos con un lápiz y se realiza un trazo con el tiralíneas. Luego se usa un tornillo de 1 pulgada de punta fina con un atornillador eléctrico cada 30 o 40 centímetros. Luego encintamos. Usamos una cinta de papel, 2 espátulas de 12 pulgadas y 6 pulgadas y masilla. Luego, para fijar la cinta, se coloca la masilla en la punta de uniones de drywall y colocamos la cinta encima. Esto se deja secar 24 horas. Luego retiramos el exceso de masilla y rellenamos la cinta con masilla. Luego procedemos a masillar con la espátula de 12 pulgadas y rellenamos todas las juntas con masilla. Luego repetimos el proceso con los esquineros usando la espátula de 12 pulgadas. En el caso de los esquineros anteriores se usa la espátula de 6 pulgadas. Por último, lijamos. Es necesario usar mascarilla para este procedimiento. Se usa la lija número 120 al agua y se lija en formas circulares para suavizar, centrándose en los filos para evitar bultos y por donde van los tornillos. Como detalle tenemos el anclaje de muro de drywall con losa de cimentación, donde tenemos la placa de yeso, la lana de vidrio, la masilla, el vinilo para el panel de yeso, el pegamento para porcelanato, el cerámico esmaltado, el contralzócalo, el contrapiso, la losa de cimentación, el riel, y el perno y el tornillo. En este detalle podemos observar los diferentes materiales que tiene el muro de drywall. Tiene la masilla, las placas, la lana, fibra de vidrio y los parantes. Como recomendaciones tenemos: número 1. Entre el encintado y el masillado se recomienda dejar 24 horas de secado. Número 2. Se recomienda que para vanos corredizos deba ir fijado horizontalmente el riel y en caso de ventanas giratorias en forma vertical. Número 13. Al lijar los paneles, hacerlo de forma circular para suavizar, enfocándose en los filos para evitar bultos. Número 4. Al cortar la lana de fibra de vidrio, usar mascarilla, lentes, polos manga larga y guantes, ya que es muy tóxica. Número 5. Al cortar la fibra de vidrio, hacerlo de forma exacta para que no haya ningún lado libre para que no se filtre ruido de otro ambiente. Y por último, para mejorar un mejor aislamiento térmico y acústico, usar lana de fibra de vidrio en el armazón.